Buenas, ¿qué tal? Yo soy Iván Barrios y agradezco mucho la invitación de la Escuela Nacional Virtual de Investigación Médica para realizar esta charla. Entonces vamos a hablar de las variables y de los instrumentos de recolección de datos. Primeramente, empecemos con las variables, que son básicamente de dos tipos grandes, las cualitativas y las cuantitativas. A su vez, las variables que son cualitativas se dividen en dos tipos, donde el primero son las nominales. Las variables nominales, como su nombre lo indica, sirven para nombrar, o sea que son todas las características que no se pueden medir dándole un valor numérico real de por sí, sino que se ajustan a una categoría o son una característica o algo que no se puede medir de la forma tradicional que conocemos como medir. Por ejemplo, sexo, grupo sanguíneo, presencia o ausencia de enfermedad. Son variables que son cualitativas y específicamente del tipo nominal. El otro tipo de variables cualitativas que tenemos son las ordinales, que a diferencia de las nominales, estas tienen cierto orden, tienen cierto grado, tienen cierta jerarquía dentro de las categorías. Por ejemplo, yo digo grado de disnea, yo puedo decir leve, moderado, grave. Lo mismo con grado de dolor, o sea que yo puedo eh, ordenar las categorías de mi variable, donde mi variable va a ser grado de disnea, pero los niveles de ese factor se pueden ordenar o por grado o por jerarquía, algún tipo de orden. Tipo de fumador, ahí sería ordinal si yo codifico tipo de fumador como gran fumador o leve fumador, ¿sí? Ahora si digo fumador activo, fumador pasivo, ahí estamos hablando de una variable nominal, ¿sí? Porque no hay un orden de prelación o un orden lógico en el que se tenga que distribuir los fumadores activos y pasivos si es que hacemos esa definición para tipo de fumador. Por eso es algo muy importante y fundamental que se definan bien las variables y que se definan con de forma operacional para que yo sepa qué tal variable se mide de esta forma y qué tipo, por ejemplo, o grado significa esto específicamente. Después tenemos las variables cuantitativas. En las variables cuantitativas ya son esas que pueden medirse, pueden cuantificarse y se puede expresar numéricamente. Y esa expresión numérica, o sea, ese número, sí tiene las propiedades de números, digamos. Nosotros podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones en general. Con este tipo de variables, las cuantitativas, que hay de dos tipos, las continuas y las discretas. La forma tradicional de enseñar esto es que las discretas son números enteros que no tienen coma y que las continuas sí tienen coma. Pero digamos que una definición un poco más formal de las discretas sería que solo admiten una cantidad numerable de valores. O sea que en un rango de valores, por ejemplo, entre el 1 y el 5, las discretas pueden tomar solo valores concretos y bien delimitados. O sea, si digo entre el 1 y el 5, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, las continuas admiten cualquier valor dentro de un intervalo, por lo que sus posibles valores no pueden enumerarse. O sea que las continuas, por ejemplo, si digo entre el 1 y el 2, hay una infinita posibilidad de valores que pueden estar entre el 1 y el 2, porque se miden todos los valores que están en ese intervalo entre el 1 y el 2. Por eso es que decimos que las continuas son las que tienen comas, porque puede ser 1,2, 1,21, 1,21, 2, ¿sí?
Y ahora entrando ya a las técnicas de recolección de datos que utilizan, por supuesto, los instrumentos de recolección de datos. Estas técnicas se definen como el conjunto de los procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información para cumplir con los objetivos de nuestra investigación. Y acá tienen que tener muy en claro eso. Y yo necesito saber y necesito que esté bien redactado el objetivo de mi investigación con sus respectivos objetivos específicos, porque esa es la base para que yo seleccione qué tipo de instrumento de recolección de datos voy a utilizar y adecuar mi instrumento de recolección de datos a los datos que yo necesito para poder cumplir los objetivos de mi investigación. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que utiliza el investigador para acercarse a los fenómenos de su interés y extraer la información de su interés. Entonces, otra vez, insisto, uno tiene que ya tener un bosquejo, una idea de lo que quiere investigar, una idea de lo que quiere encontrar con, con este tipo de trabajos o el trabajo que estén realizando. Entonces es fundamental tener ya el objetivo general con sus objetivos específicos para que uno ahí pueda diseñar un instrumento de recolección apropiado a el objetivo de mi investigación. ¿Cuáles son los requisitos básicos que tiene que tener un instrumento de recolección de datos? Tiene que tener básicamente tres: la confiabilidad, la validez y la objetividad. Y estas tres condiciones se dividen otra vez en muchas cuestiones. Por ejemplo, la confiabilidad quiere decir que el instrumento tiene la capacidad de medir siempre lo mismo. O sea que, como ejemplo, si le paso a la gente un test para saber si tiene ansiedad o si tiene depresión y le paso hoy y sale que tiene depresión, si yo vuelvo a repetir el test en 3, 15 días, debería salir lo mismo o no tan, que no sea tanta la diferencia entre una toma y otra. Por eso casi siempre la confiabilidad con la fiabilidad, confiabilidad y la fiabilidad, se suele, un ejemplo claro es el test-retest, que es cuando uno le pasa un instrumento a un individuo y después de pasado cierto tiempo, que suelen ser 15 días, le vuelve a pasar el mismo instrumento y compara los puntajes para ver si el instrumento tiene la capacidad de en el tiempo medir lo mismo. Pero eso no va a funcionar, o sea, ese instrumento no va a funcionar siendo solamente confiable, también tiene que tener validez. Y con validez me refiero a que el instrumento mide lo que realmente tiene que medir. En validez hay muchos tipos de validez: validez de constructo, validez de contenido, la validez interna, que es lo que más se suele manejar porque la validez interna es una cuestión estadística. Por supuesto que en los test psicológicos es una cuestión psicológica del ámbito de la psicología, pero que utilizan como herramienta la estadística para demostrar la validez interna. No así, por ejemplo, la validez de constructo, donde el análisis es un poco más profundo y cualitativo que cuantitativo. Pero hablando desde el punto de vista cuantitativo, la validez se refiere a, por ejemplo, la validez interna, la consistencia interna que tiene mi instrumento de medición. Y por supuesto la objetividad, que es fundamental en los instrumentos de recolección de datos. Ahora, ¿cuáles son estas fuentes de información que yo puedo tener? Y pueden ser de dos tipos: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. La fuente primaria sería la observación directa, los experimentos, las encuestas, los grupos focales, las entrevistas, los cuestionarios,
los test psicológicos, la fotografía también. Y después tenemos fuentes secundarias como bibliotecas, algún tipo de documentos, por ejemplo, historias clínicas, datos estadísticos, que también puede ser, por ejemplo, los datos estadísticos de un hospital, los censos que se hace cada tanto, y expedientes, donde ahí, por ejemplo, también entra lo de las historias clínicas, que son fuentes ya secundarias. ¿Por qué? Porque no estamos en contacto directo con el elemento que nos va a dar la información. El, digamos, paradigma de instrumento de recolección de datos es la encuesta. Y la encuesta se refiere a una forma de recolectar información, ¿sí? Consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, y eso es la definición de encuesta, que se realiza en una muestra de sujetos, a diferencia de lo que conocemos como censo, donde se le hace a todos los sujetos. Y esta muestra tiene que ser representativa de un colectivo más amplio, o sea, de la población en sí. Y para esto se utilizan procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir las mediciones de forma objetiva, y por supuesto también las subjetivas, depende de la encuesta para que se utilice. Saben que la investigación en sí tiene el paradigma cualitativo y el cuantitativo, y o sea, les adelanto que esta presentación se refiere en la mayor parte del tiempo al enfoque cuantitativo. Bueno, ahora, ¿qué hace que una muestra, o sea, la encuesta, para que la encuesta sea representativa o no, la que tiene que ser representativa es la muestra? Entonces, ¿cómo conseguimos esa representatividad estadística de nuestra muestra? Para que yo pueda tener una muestra representativa, depende de dos factores. Entonces, si se cumplen o no esos factores, nosotros vamos a estar ante una encuesta que es estadísticamente representativa, o una encuesta que no es eh, estadísticamente representativa o estadísticamente no representativa. Y acá solamente como observación, no es que una encuesta que no sea estadísticamente representativa no sirve para nada. De hecho, que justamente en el enfoque cualitativo se puede utilizar este tipo de encuestas y muestras no representativas para empezar a crear hipótesis, a hablar de ciertos fenómenos que no necesariamente requieren que la muestra sea representativa así a priori. Pueden ser los primeros pasos en una investigación, o sea que no es que hay que descartar totalmente una encuesta que no sea representativa. Ahora sí, con un enfoque cuantitativo, lo ideal es que nuestra muestra sea representativa para que nuestra encuesta pueda ser representativa. Entonces, las muestras representativas lo que hace es como si fuera que, si es representativa, lo que yo encuentre en mi muestra, yo voy a poder extrapolar y generalizar a la población total de donde yo saqué mi muestra. En cambio, si la muestra no es representativa, mis conclusiones o mis interpretaciones de la investigación solamente van a tener validez para ese grupo de personas. O sea, todas las conclusiones que yo haga tienen que ser sobre los sujetos que pertenecen a mi muestra. En cambio, si tenemos esa muestra representativa, sí podemos extrapolar y generalizar los resultados, porque eso permite la estadística. Pero por supuesto no hay que olvidar que en todo proceso de extrapolar y generalizar los resultados hay errores. Entonces no es algo perfecto,
pero no sería lo mismo que intentar extrapolar o generalizar los datos en una muestra que no es representativa. ¿Y cuáles son las condiciones que hacen que una muestra sea representativa? Y hay dos que son fundamentales y ambos se tienen que cumplir para que sea representativa la muestra. Los factores son el tamaño de muestra adecuado y una correcta selección de la muestra. O sea que el, la técnica de muestreo tiene que estar bien. La técnica de muestreo abarca el cálculo, un buen cálculo del tamaño muestral y una buena selección de la muestra. El tamaño de muestral hay que definir de forma probabilística y no de forma arbitraria. Esa es la diferencia entre una representativa y una no representativa. Y la selección de la muestra, otra vez, tiene que ser algún tipo de muestreo probabilístico. Puede ser aleatorio simple, puede ser sistemático, conglomerados, estratificados, multietápicos con alguno de esos. En cambio, si la selección de la muestra de entrada luego ya no es probabilística, ahí ya perdemos luego esa posibilidad de extrapolar nuestros resultados porque nuestra muestra no nos va a permitir hacer eso. Lastimosamente es el tipo de investigaciones que se hace siempre. Eh, las personas se enfocan en muestreos no probabilísticos, el famoso casos consecutivos o de conveniencia, donde es muy difícil extrapolar los resultados. Mi opinión es que ese problema no, no es tanto porque sea difícil hacer un muestreo probabilístico, sino por un poco de desconocimiento de que realmente si uno se toma el tiempo de hacer un buen cálculo del tamaño de muestra y hacer una buena selección de la muestra utilizando algún tipo de muestreo probabilístico que ya les cité, van a conseguir mejores resultados. Yo creo que es más desconocimiento para utilizar las técnicas de muestreo que son probabilísticas y están acostumbrados nomás ya a realizar las no probabilísticas. La no probabilística es muy útil, pero siempre que se pueda elegir entre una y otra, uno siempre debería inclinarse por seleccionar una muestra utilizando una técnica probabilística. Y el cuestionario es el instrumento central de nuestra encuesta. Digamos que el cuestionario es el que es el verdadero instrumento ahí de recolección de datos, porque la encuesta es una forma de recolectar datos. Entonces, el cuestionario es un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos que recolectar. Y debe asegurar una aplicación que sea ordenada. Por ejemplo, que las preguntas estén bien ordenadas, que todos sean una sola dirección, normalizado por supuesto, o sea, que todos los sujetos tengan el mismo cuestionario. Y esto es no solamente útil para en cuestionarios donde uno se va a administrar, porque otra vez los cuestionarios pueden ser heteroadministrados o autoadministrados, o sea, el mismo individuo puede contestar directamente el cuestionario o se puede necesitar una entrevista donde la persona hace las preguntas y va anotando las respuestas. Pero en ambos casos tiene que existir un orden, una lógica y, por supuesto, los puntos que dijimos hace rato, lo de la confiabilidad, la validez y la objetividad. En el cuestionario las preguntas pueden ser de opciones mutuamente excluyentes, de opciones no excluyentes, de jerarquización, escalas tipo Likert, que son las que más se utilizan en psicometría, o sea, en el ámbito de los test psicológicos, casi siempre se utilizan escalas tipo Likert, que son las que dice totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Esa es una escala
tipo Likert, donde el nivel de acuerdo o de desacuerdo se le da un valor numérico para poder realizar los cálculos de confiabilidad y validez. También pueden ser de respuesta abierta, que son, digamos, el tipo más engorroso de preguntas porque te invierte muchísimo tiempo leyendo todo lo que respondieron las personas y codificando eso, porque no podemos publicar párrafos y párrafos de lo que dijo cada uno de los entrevistados, entonces hay que codificar y crear frases y juntar todas las que se parezcan, o sea, es mucha inversión de tiempo realizar, utilizar respuestas abiertas, pero da mucha más información que los de respuesta cerrada. Respuesta cerrada sería, por ejemplo, sexo y ya se le pone hombre, mujer y marca nomás ya. O cualquier pregunta donde se le da opciones y el individuo tiene que marcar. Eso es un cuestionario cerrado. Uno abierto es, por ejemplo, ¿qué opinas sobre tal cosa? Y se le da un espacio para que opine. En ese caso, eh, se puede juntar más información, pero el proceso de análisis de esos datos es mucho más costoso en tiempo y también en dinero si es que uno está mandando a hacer em, esas, esos cálculos o ese análisis de datos. ¿Cuál es la estructura que tiene que tener el cuestionario? En primer lugar, tiene que tener una introducción. Esa introducción tiene que tener información básica sobre la investigación, tiene que decir los objetivos de la investigación, tiene que hablar un poco sobre el investigador responsable de eso, tiene que haber datos de contacto del, del investigador, tiene que hablar claramente que los datos van a ser tratados de forma anónima, de forma ética, eh, confidencial, o sea, darle toda la información al sujeto sobre lo que nosotros estamos haciendo y sobre lo que nosotros queremos hacer con sus datos. Por eso también tiene que tener instrucciones claras, por eso también nos va a ayudar a que el individuo realmente marque lo que nosotros queremos que marque o que entienda lo que tiene que marcar. Entonces tiene que tener instrucciones claras. Y lo que les dije, es fundamental un apartado ético en el cuestionario, no hace falta, o sea, tiene que estar en mi trabajo de investigación, en mi protocolo, por supuesto, pero también en el instrumento que yo le doy al sujeto de investigación, tiene que haber información sobre el objetivo, el responsable de la investigación, los datos de contacto y los criterios éticos que le aseguren al sujeto que sus datos se van a utilizar solamente para los fines de la investigación y que se va a cuidar el anonimato. De hecho, por eso casi siempre se prefiere también utilizar, ya ahora en esta era, utilizar los formularios en línea, eh, donde igual hay que aclarar todo esto, pero donde digamos que hay un poco más de confianza con el tema de los datos, porque ni siquiera la caligrafía se va a poder detectar ahí. Entonces, otra vez ahí, desde el punto de vista ético, podría ser que se intente o que haya cierta preferencia sobre las respuestas o preguntas cerradas sobre las abiertas, pero no, o sea, no estoy diciendo que las preguntas abiertas no sean éticas, sino que hay que aclarar bien que no se va a usar sus datos para otra cosa que no sea la investigación. Y ahora quiero hablarles de ciertas cuestiones, ciertos problemas que hay con los instrumentos de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos tiene que ser totalmente claro, no tiene que tener ambigüedades, o sea, no tiene que, por eso les dije objetividad, tiene que entenderse la pregunta, no tiene que haber duda entre el investigador que está cargando los datos o en el sujeto que está respondiendo a las preguntas. Otra cosa, utilizar de forma correcta las plantillas electrónicas. Nosotros hablamos mucho sobre cuestionarios, tomar
o sea, sobre fuente primaria, pero en fuente secundaria también hay ciertos problemas. Por ejemplo, cuando uno se sienta frente a llenar archivos y empieza a recolectar los datos, hay muchos errores. Hay que utilizar las plantillas electrónicas de forma correcta. Por ejemplo, errores muy frecuentes que veo es que arman Excel y ponen así diagnóstico y le ponen en una misma celda 5 o 6 diagnósticos. Por supuesto que puede ser que el paciente o ese sujeto tenga 5 o 10 diagnósticos también, pero uno tiene que ordenar su planilla electrónica y poner, por ejemplo, diagnóstico uno, diagnóstico 2 en diferentes columnas. Entonces, evitar utilizar muchas palabras en cada celda. Medicación también, siempre me ponen la misma, toda la medicación en una misma celda. Y es tan importante que se sepa todas las medicaciones que consume el paciente, entonces cada celda que sea una investigación, perdón, cada celda que sea un fármaco. O sea, hay que saber llenar la planilla electrónica. Y mi consejo ahí es siempre, siempre, antes de empezar a recolectar los datos, hay que decidir quién va a analizar los datos. Si yo voy a mandar a analizar los datos a un profesional, antes yo ya le tengo que consultar cuál es la mejor forma que yo tome los datos, te va a servir Excel o hay que ya consultarle porque eso va a hacer que los precios disminuyan porque va a ser mucho menos trabajo para la persona que analiza y van a tener sus resultados mucho más rápido. Porque si alguien manda una planilla que está desordenada o sucia, como yo suelo decir, hay que hacer todo el proceso de depurar, de corregir lo que está mal, corregir los vacíos, ver si está toda la información. Entonces, es fundamental consultar con la persona que va a analizar los datos antes de empezar a recolectar los datos. Otra cosa, utilizar formularios electrónicos, eso es porque facilita mucho. Incluso si estoy recolectando datos de fichas clínicas, yo puedo tener un formulario electrónico y yo ir cargando y que todas las personas carguen. Entonces ahí evitamos el problema de que haya varias versiones del archivo Excel, por ejemplo, porque todo se va juntando en líneas y es que son muchas personas que están recolectando los datos. Otro problema es la codificación. Si voy a ir ingresando la información, hay cosas que yo ya puedo de antemano codificar. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, yo puedo ya decir que uno significa hombre y que dos significa mujer. Entonces la columna de sexo yo no empiezo a poner hombre, mujer, sino pongo uno, dos, o MF o como sea, pero declarar, o sea, tener esa codificación. Por ejemplo, si es por departamentos, utilizar el número de los departamentos. Departamento uno, 2, 3, 4, 5, en vez de escribir el nombre de los departamentos, porque eso va a hacer que sea mucho más sencillo y más rápido. Y para analizar también va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido con la codificación. Y el último, lo de la validez, la confiabilidad, que es fundamental junto con la objetividad que ya les había mencionado. Hasta ahí es nuestra, o sea, la clase. Espero que les sea de utilidad. Y al inicio de la presentación tienen mi correo electrónico si es que tienen alguna duda.